Curso de Sagrada Escritura, año 3, Historia de Israel y de Judá. Tema 3. Orígenes del mundo y de los humanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que me estéis escuchando bien y que el tema pues sea fácil de entender y que os ayude a conocer un poco cómo veían los judíos, los israelitas, cómo veían su historia. Fijaros, este tema en realidad en ninguna historia de Israel lo encontraréis, porque realmente no es historia de Israel y de Judá, ni siquiera es auténtica prehistoria, sino que es cómo veían los israelitas su prehistoria y qué sentido le daban a esa prehistoria. En realidad el tema entró aquí en este curso porque todavía no había hecho el curso de Historia Sagrada y quería que esta parte que es importante en cuanto a eso, en cuanto a la idea que los israelitas tenían de su propia historia, pues fuera conocido. Vamos a hablar entonces del relato bíblico de los orígenes que ocupa los 11 primeros capítulos del libro del Génesis. Tal como se estructura hoy la Biblia y prescindiendo de lo que los diversos relatos pretendieran antes de ser integrados en el conjunto que hoy tenemos, el relato de los orígenes consta de los siguientes elementos. Creación y primera humanidad. Esto ocupa pues los 5 primeros capítulos. Tenemos la creación del mundo, la creación del hombre y el primer pecado, la historia de Caín y Abel y algunas genealogías. La segunda parte es el diluvio y la alianza con Noé, la humanidad corrompida por el pecado, el resto justo y la decisión divina del diluvio, el diluvio, la alianza con Noé, ¿no? La tercera parte, la humanidad definitiva. Tenemos un prólogo a la genealogía con las naciones benditas y malditas, ya la genealogía, la dispersión de la humanidad, la diversidad de lenguas y la genealogía semita. Por último, hay que añadir aquí quizá un capítulo que está inserto ya en la historia de los patriarcas, el capítulo 25 del Génesis, en el cual se nos dice la gran genealogía de Abraham. Pero ahora explicaremos por qué. Quisiera que os fijarais en este grabado. El original es el que está en colores, el de la esquina, pero como se ve bastante mal para nosotros, en realidad se ve bastante bien, porque ha permitido hacer este esquema grande que tenemos aquí. Fijaros que lo que tenemos en blanco y negro, el esquema de lo que hay en el dibujo que está ahí arriba. Fijaros en él. El mural de la creación de Mari. ¿Por qué de Mari? Mari es una ciudad en Mesopotamia, donde gracias a la destrucción que de ella hizo Hammurabi, se han conservado muchos restos que han sido descubiertos posteriormente. Entre los restos descubiertos ha aparecido este mural que, dado que sufrió el incendio, se le cayó encima todo el edificio, ha estado oculto siglos y siglos, se conserva de tal manera que nos ofrece abundante información. Este mural presenta
sorprendentes analogías con el relato de la creación. Fijaros los dos grandes árboles que enmarcan el recuadro del centro. Los querubines, que son estos toros alados, que aparecen también al lado de los árboles. Los 4 ríos que salen de las vasijas de los dioses. Arriba del recuadro la entrega del poder a un rey humano. Son muchas las coincidencias que nos muestran que el relato de la creación que nosotros conocemos nació en un ambiente cultural cuyas manifestaciones aparecen a lo largo y ancho de toda Mesopotamia. ¿Qué pretendía el autor de la Biblia con este relato? O con estos relatos de los capítulos 1 al 11 del Génesis. Ya he dicho que el autor bíblico estaba inmerso en una cultura que tenía una forma de entender el mundo que se refleja en muchos aspectos, en muchos sitios. Pero esa cultura tenía unas dimensiones religiosas politeístas que no eran asumibles para un israelita. Los relatos en los que se expresa esa cosmovisión y esa cultura de la zona mesopotámica son relatos de dioses, son relatos que implican una pluralidad de dioses y por tanto un politeísmo. Pero eso no era asumible para un israelita. Al exponer los orígenes de la humanidad, los escritores israelitas aprovechan los conocimientos de su ambiente, o más que aprovechar, expresan la mentalidad de su ambiente. Ellos están en un ambiente determinado y participan de esa cultura y de esa cosmovisión, pero los despojan del politeísmo. Y eso es lo grande. El pueblo de Israel, inmerso en una gran cultura politeísta, sin embargo, en un momento determinado de su historia, va a utilizar todos los elementos culturales del ambiente al servicio de su fe en un único Dios. Es verdad que quedarán como restos, y ahora veremos, que no acaban de irse de la cabeza, de un politeísmo antiguo, pero el esfuerzo claro, continuado y decisivo del autor es eliminar ese politeísmo. Lo que interesa al autor es establecer los fundamentos de las relaciones entre Dios y la humanidad. No estamos, pues, ante un relato histórico a la manera moderna, sino que estamos ante una visión del mundo que se pone al servicio de la revelación divina. Se trata de una reflexión sobre las raíces de las relaciones entre el único Dios y la humanidad. Dicho esto, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y cuál es el género literario de estos capítulos? ¿A qué forma de expresión nuestra podrían corresponder estos capítulos? En realidad, esta cuestión arranca de primeros del siglo XX. No tenemos que irnos demasiado lejos, porque al principio del siglo XX se planteó agudamente el problema de la historicidad de los relatos sobre los orígenes
No es que antes no hubiera habido alguna pregunta sobre esto. En general se admitía ingenuamente una cierta, eh, una cierta historicidad de lo ahí contado. Pero el planteamiento a primeros del siglo XX presentaba una gran dificultad. Cierto, la tradición entera lo había visto sin más preguntas, como histórico. Por otra parte, estos relatos ofrecen un cierto aspecto de relatos históricos, ¿no? De relatos que cuentan historia. Y a primeros del siglo XX, la mayoría de los estudiosos, la mayoría de los científicos, la mayoría de la gente culta, identificaba todavía historia con verdad. Si no hay historia, hay cuento, hay leyenda, no hay verdad. Negar la historicidad para estos relatos aparecía, ya digo, todavía a primeros del siglo XX, aparecía como negar la verdad de la Biblia y el dogma cristiano. Fijaros, cuando yo estudiaba todavía le preguntábamos al profesor, bueno, ¿y con qué nos tenemos que quedar de lo que aquí se cuenta? Menos mal que el profesor era bueno y sabía y nos decía con todo, pero eso ahora lo vemos. Se identificaba absolutamente verdad con relato, los franceses dicen evidencial, es decir, de los eventos. Eventos y relatos que coinciden exactamente. Claro, frente a eso, si esto no es un relato de ese tipo, pues mentira. Y si eso es mentira, toda la revelación es falsa. Esta pregunta estaba inmersa, no añadida, estaba inmersa en la gran crisis modernista que sacudió duramente el pensamiento de todo Occidente y en especial el pensamiento cristiano a primeros, como digo, del siglo XX. Es la crisis modernista que plantea las difíciles relaciones entre la doctrina de la Iglesia y las nuevas conquistas del pensamiento filosófico y científico. Fijaros que por esta época empieza a nacer con fuerza pues todo el pensamiento actual y aparecen formas de enfocar la realidad muy distintas de las que había antes. Aparece toda la lingüística moderna, que es una auténtica revolución para el pensamiento moderno. Aparecen todos los planteamientos de la psicología de nuestro pensamiento. Surge el gran choque, estalla el gran choque filosófico que se venía gestando ya desde el siglo XV con Ockham y luego con los desarrollos posteriores, con el cienticismo y con el racionalismo y con los nuevos métodos científicos y con el empirismo inglés y con las propuestas de Kant y finalmente la gran crisis que supone el kantismo posterior desarrollado en Hegel y todo su pensamiento. Quizás todo esto coja un poco de lejos, pero fijaros que lo que quiero decir es que la pregunta por la historicidad de estos relatos surge a primeros del siglo XX y no surge pacífica y tranquilamente, sino que surge en un momento de polémica y de confrontación ideológica muy fuerte. La situación para la Iglesia en este momento y para el pensamiento cristiano fue tan grave que los papas
en concreto el que más le cogió de lleno, que fue San Pío X, tuvieron que reaccionar frente a la situación y esforzarse en sentar o en mantener, como se podía, la afirmación de la verdad de la revelación. Los papas se vieron obligados a reaccionar fuertemente y San Pío X ya creó el Pontificio Instituto Bíblico para fomentar una ciencia bíblica que no fuera sectaria y la Pontificia Comisión Bíblica que tenía como misión velar para que no se difundieran errores en temas relacionados con la Sagrada Escritura. Ambas instituciones fueron muy fecundas y dieron muchos frutos muy positivos para el pensamiento de la Iglesia y para la defensa de la verdad frente al error en unas circunstancias muy difíciles. La Pontificia Comisión Bíblica publicó al principio una serie de documentos que nos parecen ahora muy retrógrados, pero no eran en ese momento retrógrados. Imponían una pausa, imponían un esfuerzo de serenidad a la hora de enfrentarse con los problemas de la historicidad de estos capítulos. Exigían a los católicos mantener doctrinalmente la historicidad de estos relatos. Pero los estudios prosiguieron y los ánimos se fueron calmando, por lo que Pío XII, en la encíclica de 1943, Divino Aflante Spiritu, dejó libertad para asumir un estudio verdaderamente científico de estos temas. Por esos años también la Pontificia Comisión Bíblica publicó un documento que se llama Carta del Presidente de la Comisión Bíblica al Cardenal Suhard. En esa carta, en ese documento, se aceptaba en Génesis 1:11 la existencia de géneros literarios propios de épocas antiguas que no se corresponden con los nuestros. Es decir, se reconocía que ahí no había historia al modo que nosotros concebimos hoy la historia, sino al modo como la presentaban los israelitas para buscar su propia identidad y la base de sus relaciones con Dios. Actualmente, salvo algún grupo, o más de uno, fundamentalista, ya científicamente marginal y también teológicamente marginal, nadie se plantea la cuestión de la historicidad de estos capítulos al modo de la historicidad que nosotros planteamos para los acontecimientos que se van desarrollando a lo largo del tiempo entre nosotros, en el mundo. Ya nadie se plantea si eso pasó tal cual. Ya nadie puede hacer la pregunta burlesca de si alguno de los animales recién nombrados por Adán tenía un vídeo o tenía un magnetofón para recoger aquellos acontecimientos. Ni siquiera se puede mantener aquella idea tradicionalista en el sentido técnico de la palabra que decía que estos relatos se habían podido conocer por una tradición que arrancaba del mismo Adán. Claro, eso hubiera sido posible si, como se pensaba por entonces, la historia de la humanidad tuviera apenas 4.000 y pico años, que era lo que se calculaba por entonces.
que dictaba la creación del mundo, de nuestra existencia actual. Cuando los conocimientos científicos retrasan la aparición del hombre de la Tierra a millones de años, pues claro, ya una idea de un tradicionalismo carece de sentido. Por tanto, nadie se plantea la cuestión de la historicidad de estos capítulos, y todo en ciencia y en teología, mantienen que estos textos tienen un contenido ideológico y religioso muy importante, que hay que intentar precisar para intentar acoger la infinita riqueza de su mensaje. Para empezar, aquella gente tiene una imagen del mundo muy distinta de la que tenemos hoy. Y aunque de vez en cuando aparezcan grupos extraños que sostienen el terraplanismo, ¿no? Todavía hay gente que dice que la Tierra es plana. Y bueno, si lo queréis conocer todas estas teorías aberrantes, podéis leer en internet, ponéis terraplanismo y veréis qué cosas más raras dice la gente. La imagen que tenían los antiguos del mundo iba incluso más allá de un terraplanismo. Era la de como una gran esfera de límites imprecisos. Fijaros, ver este dibujo, ¿no? La imagen que subyace a los relatos de los orígenes era parecida a lo que se representa en este dibujo. Pero fijaros que digo parecida, porque esto es solo un esquema de lo que deducimos nosotros de los diversos relatos. No pretendamos decir que los antiguos tenían una cosmovisión clara y definida. Ellos mismos eran conscientes del carácter insuficiente e impreciso de sus conocimientos. Pero bueno, más o menos pensaban que estábamos en una tierra formada por diversos bloques, por las islas, por el continente, entre la cual estaban los mares, se apoyaba en unas columnas que estaban por el debajo, los pilares de la tierra. Oiga, ¿y dónde se apoyaban los pilares? Mira, pues no pregunten más porque no sabemos. La tierra se apoyaba en unos pilares por ahí debajo, y por encima pues tenía una bóveda, y en esa bóveda colgaban el sol, la luna, las estrellas. Por debajo pues estaba el espacio, por debajo estaban las nubes, los mares, y por encima de la bóveda, que era transparente, estaban las aguas superiores. Aquí en este dibujo ha querido precisar demasiado, pero se entendía que estaban eso, las aguas superiores. De allí también venía el granizo, la nieve, de allí venían los vientos. Pero había unas compuertas que si se abrían, las aguas superiores inundaban la tierra y el mundo, como pasó en el diluvio, y todo se diluía otra vez en un caos tremendo. ¿De dónde sacaron los israelitas estos relatos de los 11 primeros capítulos del Génesis? Podemos decir que el fondo de las tradiciones nace en Mesopotamia. Esta afirmación, es una evidencia que se impone a partir de los textos que conocemos y de la iconografía que hemos encontrado en sellos, en tablillas, en murales de diversos tipos y que han aparecido en las excavaciones arqueológicas. Hay claros paralelos con los relatos sobre la creación
y el diluvio de la Biblia, lo encontramos en algunos poemas de Mesopotamia, como el Enuma Elish, cuando en lo alto, ¿no? Que es el mito de la creación sumerio, ¿no? También en el popularísimo poema de Gilgamesh, que fue como un bestseller durante milenios en Oriente, ¿no? Por cierto que ayer oía una noticia seria de que los avances en informática y en inteligencia artificial están permitiendo descifrar eh, muchas tablillas que yacen ahí abandonadas y que están ofreciendo pues muchos trozos del poema de Gilgamesh que todavía no controlábamos, ¿no? El que daba la información decía que conocemos un 60% más o menos del poema, pero que hay todo un resto de un 40% que no conocemos y que estos avances tecnológicos nos van a permitir profundizar y conocer mejor. Pero bueno, lo que a mí me importa es decir que en este poema de Gilgamesh, donde aparece pues, la historia del diluvio, o otros poemas como ese del Enuma Elish, que nos hablan del océano primordial, bien, nos muestran que los relatos que tenemos en la Biblia tienen un origen y una mentalidad en Mesopotamia. También en Mesopotamia encontramos listas de reyes, de personajes que tienen unas características muy parecidas a las del Génesis. Encontramos, por ejemplo, reyes muy longevos que viven allí mucho más que en la Biblia, viven miles de años, ¿no? Encontramos las representaciones del árbol del paraíso, como las que hemos visto en la portada, de los 4 ríos, también de la serpiente envidiosa, que impide a los hombres tener la inmortalidad. Mitos que se difundieron por todo el Mediterráneo, incluso como el mito del Deucalión en Grecia. Todo eso nos muestra que hay un fondo cultural que va desde Mesopotamia hasta Occidente y que sirve de base para muchas formas, para muchos relatos, para muchas narraciones que ayudan al ser humano a tener una cosmovisión que le permita moverse con cierta seguridad intelectual en el mundo. Un problema distinto es saber cuándo recogió Israel estos elementos culturales y por qué esta exclusividad de elementos mesopotámicos en el texto. Fijaros que son 3 preguntas. ¿De dónde vienen el fondo cultural de estos textos? ¿Cuál es el fondo cultural? ¿De dónde viene? Ya hemos respondido a eso. Ese fondo cultural viene de Mesopotamia. Pero hay otras 2 preguntas. La segunda, ¿por qué? O la tercera es esa. A lo mejor la segunda es, ¿cuándo recogieron los israelitas estos fondos culturales? Y la tercera, ¿por qué este fondo cultural mesopotámico es exclusivo en estos capítulos? Mira, la respuesta que se daba habitualmente era que los israelitas, a través de Abraham, que era de Ur de los Caldeos, habían recibido estas tradiciones a lo largo de los siglos. Sin embargo, estudios más profundos muestran que lo más probable es que los israelitas recogieran estos relatos y esta mentalidad y este fondo cultural cuando estuvieron desterrados en Babilonia a partir del siglo
VI antes de Cristo. Por tanto, nos encontramos con un fondo cultural ya muy elaborado y mucho más reciente de lo que se pensaba antes. Los elementos culturales mesopotámicos, se decía, estaban difundidos entre los israelitas desde muy antiguo, incluso desde la época de los patriarcas, desde el año 1700, primeros del segundo milenio, ¿verdad? Y que el Génesis fue componiéndose por escrito, se pensaba, desde la época de la monarquía israelita. Incluso se hablaba de que en la época de Salomón hubo un movimiento cultural, una auténtica ilustración salomónica. Bueno, todas estas teorías están muy desplazadas. Actualmente se piensa normalmente que los israelitas recogieron estos relatos y esta mentalidad cultural, los recogieron precisamente en la época del destierro en Babilonia. Y, sin embargo, el libro del Génesis se compone todavía mucho después. Ya en tiempos de Esdras, dicen muchos, pero algunos incluso lo llevan mucho más atrás, más cerca de nosotros. Lo llevan incluso a la época helenista. Y aquí tendríamos una respuesta a la pregunta de por qué la exclusividad de elementos mesopotámicos. Precisamente como reacción a la cultura helenista que se percibe como un cuerpo extraño en el pensamiento israelita. Los que compusieron el Génesis reaccionan fuertemente contra la mentalidad helenista y sus relatos los van a recoger exclusivamente de una cosmovisión y los van a componer exclusivamente con una cosmovisión mesopotámica. Pero quieras que no, las personas viven en un ambiente del que no se pueden zafar. Y los compositores del Génesis se movían en una cultura helenista, muy distante de aquella cultura mesopotámica que ellos querían recoger. El helenismo había penetrado con suma fuerza y había planteado nuevas preguntas y además había alarmado a los que mantenían un pensamiento antiguo y tradicional. El helenismo aparecía como destructor y había que reaccionar fuertemente en contra de él. Y por eso algunos elementos sapienciales y algunos elementos muy concretos delatan que, ahora veremos algunos, que los autores del Génesis estaban reaccionando contra la mentalidad cultural helenista, que era lo nuevo, lo moderno, lo invasor, que amenazaba con destruir el pensamiento tradicional que estaba en aquella mentalidad que se había conocido y vivido en Mesopotamia. Un nuevo elemento que abona esta mentalidad o que abona esta idea es que en la primera época helenista, hacia el año 300 y pico, a finales del siglo IV, cuando Alejandro conquista y luego después los diadocos pues pelean, bueno, pues por los territorios, los sucesores de Alejandro, ¿verdad? Pues Palestina quedó en manos de los sucesores de Alejandro que dominaban Egipto y la cultura helenista entraba en Palestina desde Egipto. Por eso se detectan en el libro del Génesis muchos elementos antiegipcios
que hay que tenerlo en cuenta a la hora de entender este libro. Y ahora ya, aunque un poco deprisa, tendríamos que hacer como una lectura rápida de los 11 primeros capítulos. En los 11 primeros capítulos primero se nos narra la creación, pero la creación parte de un principio absoluto. El autor en realidad no se plantea si la creación es de la nada o no es de la nada, porque entre otros conceptos, otras ideas y otras razones, el autor no tiene un claro concepto de lo que es la nada. Sin embargo, ya se va aproximando a ese concepto y habla de un mundo que es confusión y vacío. Uabohu, dice el Génesis. Confusión y vacío. Es decir, algo, oscuridad, tinieblas, confusión, lo menos de realidad que se puede expresar. Y sobre eso va a actuar Dios soberanamente, poniendo orden y haciendo que surja un mundo bueno. Se repite constantemente: y vio Dios que era bueno. El mundo que Dios crea no tiene maldad en sí mismo. La maldad que va a entrar en el mundo va a ser maldad que nace de la maldad del hombre que no acepta el dominio de Dios, que no acepta la ley de Dios. Pero el mundo en sí mismo es bueno. Tiene que ir creciendo, tiene que ir siendo cuidado por el hombre. El hombre es el gran visir, el gran ministro de la creación. Dios pone al hombre como ministro que gobierna la creación. Si el hombre obedece a Dios, si guarda la creación como Dios quiere, se mantendrá en amistad con Dios. Pero el hombre desde el principio se niega. Él quiere hacer lo que le viene en gana. Cree que quiere ser Dios en lugar de Dios. Esa es la base de todo pecado y esa es la base de toda lejanía del hombre de Dios. Queremos ser Dios en lugar de Dios. Queremos comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Los hombres prefieren la sabiduría del mundo a la ley de Dios. Pero los hombres creados por Dios en una acción especial, con el propósito de hacerlos felices, iguales entre sí. Dios creó al hombre, lo creó hombre y mujer. No se discute. Y luego cuando crea, según el otro relato, cuando ya se expresa despacio cómo se crea al hombre y a la mujer, se nos dirá que la mujer es creada de una costilla del hombre, de su misma carne, de su misma sangre, igual a él. Y por eso el hombre gritará: esta sí que es carne de mi carne. Esta sí que es como yo. Aquí sí que tengo un igual en el que reflejarme y en el que encontrarme. Pero el hombre y la mujer se apartarán de Dios. Buscarán esa sabiduría del mundo, que no es la sabiduría de Dios. Frente a la sabiduría de Dios que se expresa en la ley, los hombres preferirán la sabiduría filosófica del mundo, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y lo único que conseguirán es verse desnudos y reconocerse mortales. Los seres humanos desde el principio se pelearán y habrá violencia. En la descendencia de los violentos, Caín, que mata a su hermano, aparece la cultura con toda su ambigüedad. Toda la cultura tendrá una parte positiva para el hombre, pero tendrá también una parte negativa.
si el hombre no acaba de controlar sus propios productos culturales, acabará por destruirse. Y la violencia siempre amenazará como león rugiente a la puerta que tiende a destruir al hombre. Mira, cuando estoy dando esta clase estoy un poco noqueado por la guerra tal como ha estallado en la franja de Gaza en estos días. ¿Eh? Cierto que tenemos muchas más guerras, que tenemos la guerra de Ucrania, que tenemos las guerras de África de las que nadie quiere hablar. Tenemos tantas guerras y tanta violencia. ¿Eh? Tenemos los problemas de la violencia terrorista a lo largo y a lo ancho del mundo. Y estoy como tocado por ella. Pero el Génesis me va a recordar precisamente que esa violencia nace cuando el hombre se aparta de Dios. Y esa violencia es apartamiento de Dios y es al final destrucción del mundo. Junto a la raza pecadora y violenta de Caín estará la raza sana de Set. Y esa raza sana dará lugar a algunos personajes que serán amigos de Dios como Enoch. Y estará Noé, el único que se mantiene justo en medio de la corrupción general que se va produciendo. La situación del mundo se hace insostenible por la corrupción del bien y la aparición de una raza de dioses semidivinos que mantiene al mundo alejado de Dios. Justo antes de narrar el diluvio, el Génesis nos narra una historia extraña de que los hijos de los dioses se casaron o se mezclaron, se aparearon con las hijas de los hombres. Conviene que la oigamos. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie del suelo y engendraron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y se escogieron mujeres de entre ellas. Dijo entonces el Señor: mi espíritu no durará por siempre en el hombre, porque es carne, solo vivirá 120 años. Por aquel tiempo había gigantes en la tierra, e incluso después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y engendraron hijos. Estos fueron los héroes de antaño, los hombres de renombre. Qué historia tan extraña. En ella se ha visto un resto de alguna historia proveniente de Mesopotamia que no ha sido totalmente encajada en la historia posterior. Sin embargo, si la leemos en un ambiente helenista, esta historia adquiere un sentido nuevo. Fijaros, los griegos, luego los romanos, pensaban que los dioses se habían casado con mujeres. Tenéis, si queréis, una de las muchas historias, las bodas de Júpiter con Alcmena o con Europa, como los dioses engendran hombres que son héroes semidivinos como Hércules. Y además los griegos pensaban que sus reyes tenían un espíritu divino que nacía y que venía a ellos de estas uniones. Y fijaros que el mismo Julio César, cuando quiere darse lustre, o mejor todavía, cuando ya Augusto, emperador, quiere darse lustre, le encarga a Vigilio que deje claro que la familia de Julio César desciende de la diosa Venus. Bien, entonces, como tienen una raza divina, son superiores a los hombres. Pues el libro del Génesis nos dirá todo lo contrario. Eso es corrupción y mal y daño para la humanidad. Y Dios quiere arrancar todo eso. La humanidad actual, toda entera, desciende de un único hombre
y de una única mujer, Adán y Eva, y por si acaso ha habido contaminación, el diluvio va a dejar claro que hay una sola raza, que es la de Noé, un solo hombre, con su mujer y sus hijos, perfectamente humanos, son los que van a dar origen a la humanidad tal como la conocemos hoy. No hay hombres de primera y de segunda clase. La unidad de la humanidad es un dogma fundamental, un dogma básico, un dogma que está en el fondo de toda nuestra concepción antropológica. No hay hombres de primera y de segunda. No hay hombres que valen más que otros. No hay razas privilegiadas. No hay grupos que tengan superioridad sobre los otros. Y fijaros que esta tendencia a creerse superiores de los otros es una tendencia que aparece constantemente, y que la palabra de Dios nos recuerda que tenemos que rechazarla. Recordáis como los alemanes, ¿no? La raza aria, ¿no? Superiores a todas las razas. Como aquello no trajo nada más que violencia, muerte, destrucción. Todavía entre nosotros muchas veces, en grupos de personas, se creen que son mejores que los otros, que tienen más derechos que los demás, que están por encima culturalmente, socialmente, económicamente. Tengamos cuidado. La palabra de Dios nos recuerda que hay una sola humanidad, una única humanidad. Con Noé empieza la humanidad tal como la conocemos. Dios hace alianza con Noé después de que ha empezado a crear de nuevo el mundo. Y se compromete a no destruir el mundo con otro diluvio en adelante. Todos los hombres forman una única humanidad, descienden de un único hombre. Tras el diluvio, sin embargo, reaparece el pecado. Uno de los hijos de Noé peca contra su padre, se burla de su padre y eso le acarrea una maldición. Por eso, en la humanidad, no todas las naciones tendrán el mismo estatuto, pero serán una única humanidad, a pesar de todo. Sin embargo, Israel recibirá el derecho a la tierra de Canaán, porque el pecado de Can lo ha hecho merecedor de una maldición a Canaán. Las listas de pueblos que aparecen presentan un auténtico mapa del mundo y destacan la humanidad de todos los hombres y el parentesco radical de Israel con toda la humanidad. Los hombres que todavía formaban una unidad se separarán a causa del pecado de la Torre de Babel y se dispersarán por el mundo. La dispersión, la oposición entre culturas, la pluralidad de lenguas que impiden relacionarse a los hombres entre sí en sus aspectos negativos son consecuencia del pecado y de la soberbia que lleva a los hombres a querer ser semejantes a Dios y disponer por sí mismos las leyes que acercan a Dios. Subiendo por la torre de su soberbia, lo único que logra el hombre es confusión. Por eso se nos advertirá que por mucha riqueza que aportan las lenguas, que aportan las culturas diversas, que aportan las mentalidades diversas, hay que tener cuidado, porque si todo eso impide la comunicación, el entendimiento y el enriquecimiento mutuo, todo eso puede ser elementos destructivos. Es importante notar, sin embargo, otra cosa más, que casi todos los pecados en estos capítulos 1 al 11 tienen relación con el culto
y con el abandono de la ley. Perdona, es que... Perdonad esta cosa, es que he entrado a la habitación a hacerme un servicio, a ayudarme en una cosa. Bueno, estamos diciendo que recordemos que los pecados en estos capítulos tienen relación con el culto y con la ley. Luego, en el capítulo 25 del Génesis, aparece una lista de descendientes de Abraham. Bueno, antes, al final del capítulo 11, hemos tenido una lista de antepasados de Abraham que enlazan la familia de Abraham con Noé y a través de Noé, pues con el mismo Adán. La lista del capítulo 25 completa todas las listas de personajes que lo único que pretenden es reafirmar esta unidad de la humanidad y también reafirmar el papel y el puesto que cada grupo humano pues tiene en el mundo. La lista del capítulo 25 no solo muestra que Dios ha cumplido su promesa a Abraham, dándole una descendencia numerosa como las estrellas del cielo o las arenas de las orillas del mar, sino que Israel está llamado a ser el mayor de los hermanos, el heredero de la bendición prometida a Abraham. Pero en Abraham serán bendecidas todas las razas de la tierra, todas las generaciones, todos los hombres. Concluyendo, el autor bíblico está preocupado por la unidad de la humanidad y por destacar que Israel es uno entre los pueblos de la tierra. Pero a la par está demostrando que Israel condensa en sí lo mejor de la humanidad de todos los siglos. Así leído, el texto adquiere un valor histórico de alguna manera, porque sirve de constitución o estatuto de la humanidad. El autor pretende dejar claras las pretensiones de Israel sobre su tierra y sobre las bendiciones de Dios, y se descalifican las actividades o actuaciones de otros pueblos en contra del pueblo elegido de Dios. Y con eso pues acabaríamos en la presentación de estos 11 primeros capítulos que, vuelvo a insistir, no son históricos en sí mismos, pero reflejan cuál es la idea histórica que tiene Israel de la prehistoria propia y de la prehistoria de la humanidad, y cómo esa idea va a justificar y va a sentar las bases de la unidad de la humanidad y de el papel que va a desempeñar Israel entre los pueblos. Nada.